refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales, destacando los seminarios de las comisiones gubernamentales de ozono, del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con disertantes locales e internacionales. Además, los auditores recibieron a las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias técnicas comerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos de la región. Expo Frío Calor Bolivia tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector, ayudando en la profesionalización del sector mediante las conferencias magistrales y las conferencias técnicas de instituciones y empresas, además de crear un espacio ideal para la concretación de negocios para el sector. Expo Frío Calor Bolivia los espera en su próxima edición en Santa Cruz de la Sierra el año 2019. Bienvenidos a la Expo Frío Calor. Expo Frío Calor Bolivia 2017, primera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, desarrollada el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones Fexpo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, organizada por Arma Productora y con el auspicio de distintas instituciones a nivel nacional, contó con la presencia de más de 40 empresas de Bolivia y de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, y recibieron la visita de más de 1000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuestra tecnología y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales, destacando los seminarios de las comisiones gubernamentales de ozono, del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con disertantes locales e internacionales. Además, los auditores recibieron a las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias técnicas comerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos de la región. Expo Frío Calor Bolivia tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector, ayudando en la profesionalización del sector mediante las conferencias magistrales y las conferencias técnicas de instituciones y empresas, además de crear un espacio ideal para la concretación de negocios para el sector. Expo Frío Calor Bolivia los espera en su próxima edición en Santa Cruz de la Sierra el año 2019. Bienvenidos a la Expo Frío Calor. Expo Frío Calor Bolivia 2017, primera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, desarrollada el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones Fexpo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, organizada por Arma Productora y con el auspicio de distintas instituciones a nivel nacional. Contó con la presencia de más de 40 empresas de Bolivia y de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, y recibieron la visita de más de 1000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuestra tecnología y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales, destacando los seminarios de las comisiones gubernamentales de ozono, del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con disertantes locales e internacionales. Además, los auditores recibieron a las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias técnicas comerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos de la región. Expo Frío Calor Bolivia tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector,
ayudando en la profesionalización del sector mediante las conferencias magistrales y las conferencias técnicas de instituciones y empresas, además de crear un espacio ideal para la concretación de negocios para el sector. Expo Frío Calor Bolivia los espera en su próxima edición en Santa Cruz de la Sierra el año 2019. Bienvenidos a la Expo Frío Calor. Expo Frío Calor Bolivia 2017, primera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, desarrollada el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones Expo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, organizada por Arma Productora y con el auspicio de distintas instituciones a nivel nacional. Contó con la presencia de más de 40 empresas de Bolivia y de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, y recibieron la visita de más de 1000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuestra tecnología y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales, destacando los seminarios de las comisiones gubernamentales de ozono, del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con disertantes locales e internacionales. Además, los auditores recibieron a las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias técnicas comerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos de la región. Expo Frío Calor Bolivia tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector, ayudando en la profesionalización del sector mediante las conferencias magistrales y las conferencias técnicas de instituciones y empresas, además de crear un espacio ideal para la concretación de negocios para el sector. Expo Frío Calor Bolivia los espera en su próxima edición en Santa Cruz de la Sierra el año 2019. Bienvenidos a la Expo Frío Calor. Expo Frío Calor Bolivia 2017, primera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, desarrollada el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones Expo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, organizada por Arma Productora y con el auspicio de distintas instituciones a nivel nacional. Contó con la presencia de más de 40 empresas de Bolivia y de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos, y recibieron la visita de más de 1000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuestra tecnología y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales, destacando los seminarios de las comisiones gubernamentales de ozono, del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con disertantes locales e internacionales. Además, los auditores recibieron a las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias técnicas comerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos de la región. Expo Frío Calor Bolivia tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector, ayudando en la profesionalización del sector mediante las conferencias magistrales y las conferencias técnicas de instituciones y empresas, además de crear un espacio ideal para la concretación de negocios para el sector. Expo Frío Calor Bolivia los espera en su próxima edición en Santa Cruz de la Sierra el año 2019. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos al ciclo de webinar de la Expo Frío Calor Bolivia. Las imágenes que estábamos viendo hasta recién eran de la edición del 2017, celebrada en el Centro Internacional de Convenciones Santa Cruz, mismo lugar donde esperamos realizar la próxima edición.
Para aquellos que deseen obtener más información sobre la Expo, pueden ingresar en www.expofriocalorbolivia.com, como aparece aquí abajo, o bien enviarnos un mail a info@expofriocalorbolivia.com. Dicho esto, vamos a presentar a una de las empresas que va a participar de la Expo, que es Electrofrío, junto a Bitzer, que nos desarrollarán aplicaciones de compresores semi-herméticos, Bitzer, sistema Barisper y módulo IQ. Espero haberlo dicho bien. Así que antes de presentarlos a ellos, vamos a decirles que en el caso de que tengan alguna duda que les pueda surgir durante la charla, pueden ir dejándolas en las opciones de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom, y luego tanto Marcos como Ramiro las van a estar respondiendo. Así que ahora sí, los presentamos a Marcos Eusebio de Bitzer y Ramiro Antesana Arce de Electrofrío. Buenas tardes. Al Marcos, ahí tiene que estar, y ahí está Ramiro. Hola, Así buenas tardes. los dejo todos suyos. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Electrofrío, como siempre, acompañando todas las iniciativas para mejorar nuestro nivel técnico en el país y acompañar la iniciativa de ARMA Producciones, que realmente el año 2017 organizó una linda feria. Estimábamos que este 2019 íbamos a repetir o mejorarla, pero desafortunadamente no ha sido así. Y al paso que vamos, no sé si vamos a tener la oportunidad en este año o en el siguiente de poder realizar otra feria como la que realizábamos, para conocernos, para ver nuestras potencialidades y poder desarrollar nuevas tecnologías, que es lo más importante. Bueno, Electrofrío, representante desde hace 30 años de Bitzer Compresores, se siente muy orgulloso de representar a esta empresa porque es una de las empresas líderes en el mundo en la fabricación de compresores y unidades condensadoras, etc. Nosotros estamos muy contentos con ellos, tenemos a un aliado cercano y pretendemos mantener esta relación por mucho tiempo. En esta oportunidad tenemos a un gran expositor, el ingeniero Marcos Eusebio de Bitzer, que es el encargado de capacitar, de enseñar a la ingeniería de aplicación, y fundamentalmente es una persona que no solamente es un ingeniero de pizarra, sino que es un ingeniero también de campo. A lo largo de nuestro desarrollo en los últimos años, él ha sido nuestro salvador en algunas consultas puntuales y es una excelente persona, muy dedicado a esto, lo hace con mucha pasión. Espero de que para ustedes sea una gran presentación. Muchas gracias. Ramiro, amigo mío, muchas gracias por la palabra, por la amistad. Para mí es un honor poder hablar para usted y para todos que están acá hoy. Tú sabes que es, además de ser un amigo de nosotros, es un espectacular profesional, compañero de lucha y de trabajo. Entonces, es con mucho gusto que estamos acá hoy para hablar sobre los temas de refrigeración involucrados con productos Bitzer. Y hoy, de manera especial, vamos hablar para vosotros respecto a compresores de pistón semiherméticos y la tecnología, la nueva tecnología de control de monitoreo llamada módulo IQ o módulo CMRC, y también hablar sobre sistemas de control de capacidad, una vez que hoy el tema de eficiencia energética
de ahorro respecto a las nuevas tecnologías, disminución de la energía utilizada en sistemas, cualquier sistema, incluso refrigeración, es un tema muy importante porque también estamos hablando de la sustentabilidad y sustentabilidad es un tema que no está solo involucrado con refrigeración, está involucrado con la vida de todos nosotros, de quien trabaja o no trabaja con refrigeración. Tenemos que mirar siempre la continuidad de la calidad de vida en nuestro planeta. Entonces, hablar sobre eficiencia energética también es hablar sobre la vida y la mejor condición para las generaciones futuras. Entonces, voy acá a compartir mi pantalla para hablar sobre esse tema de tamanha importância. A pantalla está ok, Ramiro? Sí, Marco, se ve perfecto. Se vê perfeito, Juli? Gracias. Sí, sí, sí. La pantalla está llena, ¿no? Porque a veces sale con otra pantallita a la derecha, pero está correcta. Esto sí, se ve a la derecha una pantalla más chiquita en blanco, Ai, con un sim, mapa. entonces tengo que cambiar alguna cosa aquí. Quizás en la parte en donde están, en la parte de abajo, donde está la lupa o por ahí está Sim, la opción para agrandar. não sei por que sale dessa maneira. De Bueno, igual manera se ve y se lee bien. bueno, então vamos seguir assim. Las cosas que se pasan en vivo, ¿no? Eso es normal. Bueno, vamos a hablar sobre, como yo he hablado, aplicación de compresor semihermético a pistón, y después vamos a hablar sobre, de manera especial, sobre sistemas de control de capacidad, que chamamos sistema Varistep, y del módulo IQ, módulo de monitoreo, seguridad y control. Pero vamos a empezar hablando sobre la empresa Bitzer, hace parte, hablar sobre la historia. Bitzer es una empresa que tiene una historia fuerte en desarrollo de productos para refrigeración a más de 80 años. Empezamos produciendo dispositivos de expansión. Hoy tenemos un papel de liderazgo en la refrigeración en todo el mundo, donde producimos diversos productos para el segmento de refrigeración, con 15 fábricas, 15 unidades de producción. Acá en Sudamérica, la fábrica está ubicada en la ciudad de Cotia. Cotia está más o menos en la frontera de la ciudad de São Paulo, más o menos 30 kilómetros de São Paulo. Es la única fábrica de compresores semiherméticos a pistón al sur del planeta. Es de nuestra responsabilidad los negocios Bitzer para casi todos los países de Sudamérica. Hay también oficina Bitzer en Buenos Aires, hay oficina Bitzer en Santiago, Chile, y como Ramiro habló, en Bolivia, Bitzer es representada por Electrofrio, que está a cargo de los negocios, de la distribución de repuestos y del servicio técnico autorizado de Bitzer en todo el territorio boliviano. Nuestro negocio principal es producción de compresor, fabricación de compresor. En la fábrica en Brasil producimos compresores semiherméticos a pistón, unidades condensadoras y algunos paquetes, algunas centrales frigoríficas, pero la fuerza principal es fabricación de compresores semiherméticos a pistón acá en Brasil. Pero acá, los tipos de compresores semiherméticos, los tipos de compresores a pistón,
O primeiro modelo acá seria um modelo convencional de compressor semihermético a pistão, listo para aplicação com os fluidos disponíveis, que estão disponíveis em todo o mundo. Acá, um modelo de compressor semihermético a pistão desenvolvido de maneira especial para operação com fluido natural, CO2, uma vez, é uma carcaça um pouco distinta, um desenho um pouco distinto, porque CO2 é um fluido especial, uma vez que trabalha com pressões distintas. Em la descarga, o CO2 pode trabalhar hasta 100 bar, ou seja, em la descarga é um compressor que pode trabalhar com 1.500 libras de compressão. Então, a carcaça deve ser especial, as peças devem ser especiais também. E, por lo tanto, é uma família de compressor desenvolvida de maneira especial. Acá, o compressor também pistão, pero de construção tipo aberta, com focos especial para aplicação com amoníaco, pero não só para amoníaco, também listo para aplicação com outros tipos de fluidos refrigerantes. Acá, o último exemplo mostra um compressor que é um doble etapa, é um compressor booster, é um compressor desenvolvido de maneira especial para trabalho com bajas temperaturas de evaporação, extra bajas temperaturas de evaporação, onde se pode operá-lo com temperatura de evaporação hasta menos 70 graus, com 404, com 507 e com outros fluidos sintéticos, de acordo com a consulta que tu haces com nós outros. Também desenvolvemos acá dois exemplos de unidades condensadoras com compressores. Acá se mostra unidade condensadora com compressor a pistão, pero não só, também desenvolvemos unidades condensadoras para outras finalidades. Acá uma unidade condensadora, essa seria a convencional, acá na parte superior a convencional, essa seria uma unidade condensadora um pouco mais especial. Acá compressores de tornillo, 3 tipos construtivos de compressores de tornillo, recordando que a opção de compressor tornillo é uma opção que mira sistemas de alta capacidade frigorífica, porque são compressores com desplazamento volumétrico que podem chegar a 10, 15 vezes o desplazamento volumétrico de nosso compressor de pistão de maior capacidade. Então, a opção de compressor tornillo sempre é bem-vinda quando a capacidade térmica, a capacidade frigorífica da instalação é elevada. Acá um compressor tipo convencional, tornillo. Acá o compressor tornillo com separador de aceite agregado na carcaça. Acá um tornillo aberto de maneira especial, desenvolvido para aplicação com amoníaco. Também fabricamos compressores tipo scroll, são compressores herméticos para aplicação especial, com chillers para aire acondicionado, enfriadores de líquido, qualquer. São compressores desenvolvidos de maneira especial para média e alta temperatura de evaporação, onde se mostra a opção scroll, a melhor aplicação. Acá alguns exemplos mais de produção de Bitzer. Acá um sistema à esquerda, um sistema que representa uma nova opção técnica comercial de Bitzer, que é um sistema para a aplicação com amoníaco, com compressores que podem desplazar hasta 4.000 metros cúbicos de fluido NH3. À la direita, exemplos de intercambiadores de calor produzidos por Bitzer, condensadores, evaporadores, carcaça e tubo. Também hace parte de nosso serviço aplicações para teléfono, como por exemplo uma aplicação que tu pode baixar para iOS ou para plataforma Android, aplicação chamada Best, que é uma aplicação que permite ao usuário a conexão, o diálogo com os módulos IQ. Se o compressor está em operação com módulo IQ,
porque hay módulo IQ para compresor tornillo, hay módulo IQ para compresor de pistón, hay hasta módulo IQ para separador de aceite especial para los sistemas de alta capacidad. Donde hay módulo IQ, hay la posibilidad de comunicación con una aplicación llamada BEST de Bitzer. Es sencilla, tú puedes bajar para aplicación, para cargar en el teléfono, y a partir de una conexión Bluetooth, tú haces toda la comunicación con la placa, con el módulo, o sea, presión de evaporación, condensación, etcétera, etcétera, porque y vamos a hablar sobre ese tema acá también hoy. Hay una otra aplicación llamada Bitzer B-Spot. Esa aplicación B-Spot le permite, por ejemplo, con la etiqueta código QR, bajar toda la información, toda la literatura técnica, tudo que está involucrado con la aplicación de un producto Bitzer. Con la aplicación, es como tener una biblioteca en el teléfono, porque está todo disponible a partir del código IQ, de la etiqueta IQ que está en el costado del compresor. También, claro, la regla presión-temperatura, llamamos Bitzer Ref Ruler, que sería entonces la relación presión-temperatura de acuerdo con la necesidad. Además, esa aplicación regla presión-temperatura también le permite saber la información de cuál es el aceite, cuál es el tipo de aceite para el refrigerante, característica del fluido refrigerante, cuál es la mezcla, proporción, etcétera, etcétera. O sea, son datos técnicos importantes para que el profesional que está trabajando en la máquina tenga buena información, que es la misma información que está disponible en todo el mundo. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema, vamos a hablar sobre el tema propuesto acá hoy. Pero antes de hablar del módulo IQ, antes de hablar del sistema de control de capacidad, hacer una revisión rápida de un sistema de refrigeración para justificar la tecnología hoy incorporada en nuestros productos. Entonces, el sistema de refrigeración tiene como función, claro, función básica, la extracción de calor de un medio y que ese calor sea rechazado en otro medio por la aplicación de un compresor. Entonces, la función del compresor es el desplazamiento del fluido refrigerante, con un caudal másico que está dedicado a la circulación en intercambiadores de calor para que ese caudal másico, una cantidad de kilogramas por hora de fluido refrigerante, tenga la circulación por un intercambiador de calor y por esa circulación entonces tenga la posibilidad de absorción de calor en un espacio. De manera muy sencilla hablando, ¿no? Además de la responsabilidad para garantizar ese desplazamiento de fluido refrigerante necesario para la extracción de calor, el compresor también tiene la función de garantizar un diferencial de presión, una vez que es gracias a la presión baja a la izquierda, por la presión baja a la izquierda que hay la absorción de calor en baja temperatura. Cuanto menor la presión, menor la temperatura saturada, menor la temperatura final en un determinado medio, un determinado ambiente. Y ese compresor entonces hace la compresión, porque es con la compresión que ese fluido ahora con una presión elevada, con mayor temperatura, va a circular por dentro de un intercambiador de calor que tiene la función de extraer ese calor para que ese fluido entonces regrese a la condición de líquido y pueda desplazar por diferencial de presión hasta el evaporador. Y de esa manera se cierra el ciclo. A la izquierda, absorción de calor, a la derecha, pérdida de calor, acá líquido, que pasa por el dispositivo de expansión para garantizar la reducción de presión y por consecuencia la absorción de temperatura debido a la reducción de
temperatura del fluido de acuerdo con la presión. Bueno, ¿por qué hablar sobre todo eso? Porque claro que en la teoría todo es maravilloso. En la teoría todo pasa de manera ideal, pero sabemos que en la práctica tenemos varias posibilidades de cambio, varias variaciones de aplicación que puede generar daños en los compresores. Y sabemos que el compresor, por ser el dispositivo, el producto, el componente en el circuito que tiene las piezas que se mueven, es el compresor que sufre problemas de acuerdo con la variación de aplicación, de acuerdo con la variación termodinámica, con que pasa alrededor del sistema, alrededor de los intercambiadores de calor. Entonces, hoy sabemos que es muy necesario utilizar dispositivos mecánicos de protección para reducir los riesgos, como por ejemplo, acumulador de succión o separador de líquido, separador de aceite, interruptores de presión, para que yo tenga una mayor seguridad de aplicación del compresor. Sabemos que la aplicación del compresor en el arranque hay que tener un arranque de acuerdo con la información, con la recomendación indicada por el fabricante del compresor. Arranque tipo directo del motor, arranque dividido, en partida PW, arranque en estrella triángulo. Entonces hay que garantizar una correcta maniobra de la contactora para que ese motor del compresor pueda arrancar de manera correcta. Otra preocupación con nivel de aceite del compresor, porque compresor, por ser un conjunto de piezas mecánicas, hay que garantizar la lubricación. Lubricación garantizada, es decir, el tiempo de vida útil garantizada del conjunto mecánico del compresor. Sabemos que un compresor, por ejemplo, tiene la rotación de acuerdo con modelo, compresor pistón, por ejemplo, a 1450 rotaciones por minuto. 1450 rotaciones por minuto. Necesita lubricación. Entonces, hay que verificar no solo acá, arranque del compresor, nível de aceite del compresor, temperatura del motor eléctrico del compresor. Es deseable sistemas con control de capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué es deseable? Porque sabemos que sistemas de refrigeración, cuanto mayor es la cantidad de evaporadores, mayor es la ciclaje posible de un sistema, mayor es la posibilidad de operación en cargas parciales. Y cuando se llega a set point, se chega à temperatura de projeto em um ambiente, o que vai passar é se cierra uma válvula de alimentação de um evaporador e quando se cierra a válvula de alimentação de um evaporador, cale a pressão de aspiração de um compressor que pode chegar a um nível, a um valor que esse compressor vai apagar. Então, também é desejável que o controle de um sistema tenha a inteligência para poder fazer com que esse compressor pueda adaptar-se ao caudal máximo que está alimentando todos os evaporadores. Outro tema também é a preocupação que o compressor deva trabalhar dentro de seus limites de aplicação. Todo compressor, independiente de la marca, del fabricante, todo el compresor tiene que trabajar dentro de una frontera de temperaturas de evaporación, presiones de evaporación, temperaturas de condensación, presiones de condensación. Por eso que los interruptores de presión están acá. Interruptor de baja presión, interruptor de alta presión. Entonces también es deseable que se haga uso de un monitoreo de presión de succión, presión de descarga, no solo para seguridad, no solo para mantener el compresor dentro del régimen correcto de aplicación, pero hablar de interruptor de presión también es hablar de la seguridad de la persona que hace el servicio, el mantenimiento del producto.
Otro punto también que debemos monitorear es la temperatura de descarga de un sistema, de un compresor de refrigeración. ¿Por qué? Temperatura de descarga es un síntoma. Si un compresor trabaja con temperatura de descarga elevada, es un síntoma o una característica del proyecto, una característica de la aplicación. Preocupación ¿cuál es? Cuanto mayor es la temperatura de descarga, mayor es el riesgo de carbonización, de reducción de la calidad del aceite, de carbonización del aceite. Entonces, es un otro punto donde es muy importante el monitoreo. Si la temperatura de descarga está demasiado baja, es una indicación de que el recalentamiento en la succión del compresor también está demasiado bajo. O sea, temperatura elevada en la descarga, tengo problema de carbonización del aceite y disminución de la calidad de lubricación. Temperatura de descarga muy baja es una indicación de recalentamiento en la succión del compresor también muy bajo. Dolor de cabeza porque cuanto menor es el recalentamiento, cuanto más bajo es el recalentamiento, mayor es la miscibilidad del fluido refrigerante en el aceite, mayor será el arrastre de aceite desde el compresor hacia afuera y el riesgo de disminución de la disponibilidad del aceite internamente al compresor y rotura. Si hablamos de recalentamiento cero, ahí es un retorno de líquido y rotura inmediata del compresor. Entonces, los puntos rojos acá, indicados en la pantalla, tiene una condición, tiene una preocupación, son puntos de preocupación porque cuanto mejor es el monitoreo de los puntos que acá están, que acá se muestran, mejor es la salud de la máquina, mejor es la eficiencia energética, mayor es el tiempo de vida útil del producto, o sea, solo ventajas. Y a partir de ese punto, entonces, hablamos del tema que estamos acá hoy proponiendo. Hablar sobre un módulo desarrollado por Bitzer, por la fábrica en Alemania, desarrollado de manera dedicada a monitorear todos esses pontos de riesgo, todos esses pontos de seguridad, esses pontos de operação que são tão importantes para a vida del compresor. Então, eu vou lhes mostrar agora a característica desse módulo que chamamos módulo IQ. É hablar de uma maneira sencilla, módulo IQ, pero a expressão módulo IQ es una expresión que define una familia de módulos electrónicos de Bitzer. Para los compresores reciprocantes, el módulo IQ es llamado CMRC. ¿Por qué CMRC? Porque CM de control módulo, módulo de control, RC de reciprocante. Porque si yo falava agora de compressor de tornillo, seria CMSW de screw. Entonces, CMRC es la nomenclatura correcta para el módulo IQ Bitzer para los compresores reciprocantes. Además de la ventaja, porque cuando yo hablo de un módulo que verifica toda la información de los dispositivos de seguridad alrededor de un compresor, estoy hablando de un cambio muy fuerte en el proyecto eléctrico de la máquina, en el tiempo necesario para producción de la máquina. Una vez que sabemos que un compresor tiene varios dispositivos de seguridad alrededor, como por ejemplo el dispositivo óptico de monitoreo de aceite, el aceite que está en la parte frontal del cigüeñal, el aceite que llega hasta la parte frontal del cigüeñal a través de la circulación de un disco llamamos disco dinámico que arrastra ese aceite del cárter y lleva ese aceite hasta un compartimento que está en la tapa. Entonces, estamos hablando acá de un dispositivo de monitoreo de aceite. Estamos hablando acá de un calefactor de cárter,
ok? De sensor de temperatura de descarga, de bobina de control de capacidad, de módulo que hace el monitoreo de la temperatura del motor, de una solenoide que hace la inyección de líquido cuando sea necesario debido a la temperatura de descarga, de bobina de arranque aliviado, arranque suave, de ventilador de cabezal. Entonces, vean cuántos produtos, quantos dispositivos, quantas peças elétricas, eletrônicas enviam señal, enviam informação a um tablero quando o projeto é um projeto convencional. Mira, a quantidade de cables, a quantidade de tempo necessário e a inversão. A proposta, aplicação ou atualização de sistemas com módulo IQ. Módulo IQ é um acessório que pode ser enviado em conjunto com os compressores, pero sigue sendo um acessório, não hace parte da construção do compressor, pero se nossos clientes lo solicitam, o compressor pode ser fabricado com o módulo IQ já armado sobre a caja elétrica, pero mira que com o módulo IQ sobre a caja elétrica, toda a informação alrededor do compressor não sale mais para o tablero elétrico, sale direto para esse módulo IQ. E esse módulo IQ necessita, então, alimentação elétrica 220 para poder trabalhar. E o módulo IQ, então, comunica com o tablero a informação eletrônica, porque essa informação pode ser enviada via internet, e também comunica com o tablero elétrico para prender as contadoras para que o motor tenha a alimentação para início para sua operação. Então, mira que há uma diferença muito forte em comparação a uma configuração convencional e uma configuração moderna, uma configuração onde se utiliza tecnologia para manter a informação em uma placa, e a placa pode comunicar-se de diversas maneiras com o operador, e uma diminuição muito forte de cables entre o tablero elétrico e o compressor. Esse módulo IQ, então, é adaptado ou é instalado, armado, ou utilizado no momento da fabricação do compressor, ou então, depois, por opção técnica do cliente final. Acá, exemplo de la configuração. Mira, a ideia acá é les mostrar que é uma placa, é um CLP, é um controle lógico programável, onde há as entradas digitais, entradas analógicas e salidas digitais, salidas analógicas, como qualquer outro controle lógico programável. Acá um zoom onde se mostra, por exemplo, a conexão para comunicação com internet, por exemplo, com o protocolo Modbus. Protocolo aberto, onde tu pode utilizar um sistema de monitoreo particular desenvolvido por la própria empresa, uma vez que cada ponto que acá está tem su endereço próprio. Acá, então, comunicação com a internet. Acá, por exemplo, alimentação analógica de 0 a 10, que vem, por exemplo, a partir da variação da pressão de aspiração da máquina. Há um controle acessório que está seteado para manter o compressor a uma pressão X. Então, por exemplo, um sistema que trabalha com pressão de 10 PSI em la sucção, um sistema que trabalha para régimen de congelados, esse controle, de maneira muito similar ao que hace com os variadores de velocidade, esse controle
va a generar una variación de señal de 0 a 10 de acuerdo con la variación de presión que llega, informada por un transductor, por un sensor de presión, y esa variación de señal llega hasta el módulo IQ, y el módulo IQ va a trabajar operando las bobinas en los cabezales para control de capacidad, que yo voy a hablar sobre ese tema en 15 minutos. Entonces, una señal externa que informa al control cómo está el comportamiento de la presión para que el control pueda mantener al compresor en una presión estabilizada. Acá, valores de variación de presión de succión y presión de descarga. ¿Por qué? Para mantener el compresor dentro de sus límites de aplicación. Entonces, señal analógico a partir de un transductor de presión o sensor de presión en la aspiración, sensor de presión en la descarga, por seguridad y para mantenerlo dentro de sus límites de aplicación. Acá, información también analógica del sensor de temperatura de descarga y sensor de temperatura de motor. Dentro de los motores de los compresores Bitzer hay 6 sensores tipo PTC en serie que están siempre informando el módulo cuál es la temperatura en una región específica de la bobina. Bueno, ¿qué más? Acá, módulo de monitoreo de aceite, Oil Level Control. Entonces, Oil Level Control sería control de nível de aceite. Acá un ejemplo de control de nível de aceite óptico, pero también puede ser utilizado el control de aceite para compresores con bomba, que ahí sería es el delta P. Delta P sería el sensor diferencial de presión, que está mirando el diferencial de presión generado por la bomba de aceite. Acá, en el costado de la placa, otras informaciones, como por ejemplo, la entrada de una señal digital que viene, mira, viene de un interruptor de presión convencional, un interruptor de presión mecánico, porque eso hace parte de la norma de seguridad. No se debe confiar de manera plena solo a transductor de presión cuando se habla de presión alta. Siempre es recomendación utilizar presostato o interruptor de presión mecánico para una doble seguridad. Ok, aquí el calefactor de Carter. Entonces el módulo también, del módulo sale la alimentación para el calefactor de Carter, del módulo sale la alimentación para ventilador de cabezal, principalmente quando se utiliza as bobinas de controle de capacidade. Então, mira acá que há 4 bobinas possíveis de se utilizar em compressores de pistão. As 3 primeiras bobinas são bobinas de controle de capacidade adaptadas em los cabeçales para controle do desplazamento máximo do compressor de acordo com a variação de pressão que se mira, que se monitorea en el sistema. Y esa otra bobina sería una bobina que hace una inyección de líquido en la cámara de succión, claro, una inyección de líquido hecha de manera pulsada para garantizar el control de la temperatura de descarga. Ese accesorio es un accesorio utilizado quando se aplica fluidos especiais, fluidos definidos, como por exemplo R22, que trabalha para congelados. Sabemos que R22 para congelados apresenta um comportamento de alta temperatura de descarga. R407C, R407F são fluidos refrigerantes que, quando em operação em regime de congelados, também apresentam um comportamento de alta temperatura de descarga. Para uno que conhece, essa bobina hace, em conjunto com a placa, com o módulo IQ, hace o mesmo serviço que nosso antigo módulo chamado SIC. Módulo SIC é um módulo CIC
es un módulo que trabaja buscando la corrección de la temperatura de descarga de un compresor. Entonces, hace el mismo servicio. Se sube la descarga, es como si fuera una válvula de expansión electrónica que alimenta líquido que pasa por un orificio y sufre la expansión para enfriamiento de la temperatura de descarga, donde el objetivo es garantizar la calidad del aceite, evitar la carbonización del aceite. Bueno, entonces hablamos de un módulo que, dentre otras cosas, hace el monitoreo y es un módulo que también tiene acción directa sobre accesorios importantes para el compresor de pistón. Ese módulo, entonces, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga bobinas de control de capacidad en los cabezales. Ese módulo también puede actuar sobre cabezal especial para proveer arranque aliviado, arranque descargado para los compresores de pistón. Esse módulo prende e apaga calefator de cárter, prende e apaga ventilador de cabeçal de acordo com a temperatura de descarga. Esse módulo, então, prende as contadoras, definindo tipo de arranque, arranque direto, arranque dividido, PW. Esse módulo também prende e apaga bobina para injeção de líquido de acordo com a condição de operação. Módulo hace la protección, porque mira cuál es la temperatura del motor y si la temperatura llega a límite superior, el módulo entonces apaga el compresor para evitar su daño. El módulo mira la temperatura de descarga, prendendo o apagando el ventilador de cabezal. Hace el monitoreo de las presiones de alta y baja para manter el compresor dentro de los límites de aplicación. Hacia el monitoreo del aceite, o monitoreo óptico, o monitoreo por diferencial de presión logrado por la aplicación de la bomba de aceite. Funciones integradas del módulo, prender calefactor de cárter, prender ventilador de cabezal, inyección de líquido, como yo hablé, temporización y arranque prendendo la contadora o las contadoras de acuerdo con el tipo de arranque del tipo de compresor, alivio de partida, control de capacidad. También la gran ventaja adicional es diagnóstico. Una vez que el módulo hace un estudio de la aplicación del comportamiento del compresor, hace el registro de lo que pasa con las presiones, con la temperatura, y esto es lo que importa a nosotros. Una vez que la salud del compresor está directamente involucrada con las presiones y temperaturas de operación, generando alarmas, mensajes, generando datos estatísticos de todo lo que pasa de acuerdo con un intervalo de tiempo predeterminado durante la parametrización del módulo para el compresor. Comunicación del módulo puede ser vía protocolo Modbus, protocolo abierto, puede ser inalámbrico por Bluetooth con su teléfono, con la computadora. En el costado del módulo, de la capa del módulo, hay también lámparas de indicación de la condición de operación. O sea, si hay comunicación, si el módulo está en operación, si la operación está segura o si el compresor apagó por falla. La comunicación, cómo hacer desde la computadora con el módulo, con el programa que yo hablé en el principio llamado programa BEST, que hace la comunicación con desde el usuario con el compresor, donde hay el módulo IQ. Entonces, mira la ventaja que hay cuando se utiliza ese tipo de solución, porque sabemos que el compresor trabaja dentro de los límites de aplicación, de temperaturas de evaporación y condensación. Entonces, de acuerdo con el punto exacto de aplicación, que sería el punto de la conjugación entre la temperatura de evaporación y condensación, el módulo hace todos los registros de ese comportamiento y también
de acuerdo con el punto donde se trabaja, genera una reacción. Cuando está muy cerca de los límites de aplicación, indica una alarma de advertencia. Cuando atraviesa el límite de aplicación, llamamos límite crítico. Entonces, hay un tiempo de retraso de 30 segundos, aguardando que el compresor pueda regresar hacia la condición convencional, la condición de proyecto. Que puede ser, por ejemplo, una mala condensación, suciedad en condensador, daños en ventilador. Acá, si la presión de evaporación cae de manera demasiada, puede ser ajuste o parametrización equivocada de la aplicación, puede ser problemas en el evaporador y varias cosas. Entonces, a la salida de la aplicación de los límites del compresor genera una alarma de advertencia y un atraso de 30 segundos. Si el compresor sigue trabajando afuera de los límites hasta esa frontera, después de 30 segundos, entonces la placa, el módulo apaga la contactora y el compresor entonces para la operación. Por outro lado, se a salida das fronteiras é de maneira mais agressiva, ou seja, sale de maneira muito rápida do ponto de aplicação hasta esse ponto onde está essa fronteira toda externa, o compressor apaga de imediato, genera uma señal de falha, então não retorna a aplicação sem regresar e fazer uma análise para poder resetear a falha. Acá um exemplo da pantalla que tu pode bajar, há duas maneiras de mirar essa pantalla. Uma é em vivo. Se tu chega cerca do compressor, a comunicação da computadora ou a comunicação do telefone, utilizando o programa BEST, ele permite que tu miras todo esse comportamento de diversas variáveis durante a operação do compressor. Uma outra maneira é poder bajar esse registro de dados, uma vez que esse módulo tiene un dispositivo que hace el almacenaje de todas las informaciones de operación del compresor. Acá ejemplo acá de la pantalla de la computadora, donde un técnico está verificando el comportamiento de operación de ese compresor, buscando verificar qual é o problema, porque sabemos que uno que é de terreno sabe que é muito comum um chamado, um reclame, e tu chegas em la obra, tu chegas em la instalação e o compressor está bueno. Tu sales de la instalação, o compressor não está bueno mais. Tu regresa, é como se fuera uma criança, não? E sabemos que então um registro de dados nos ajuda muito a definir qual é a raiz da falha. E esse registro de dados, então, temos agora de maneira gratuita, utilizando um módulo como esse. Há um armazenamento de dados de acordo com um período definido, e tu tens como se fuera um técnico sempre mirando a máquina, porque esse registro é indefinido. Acá, a informação de que se pode fazer, então, essa comunicação via teléfono, se pode fazer a comunicação via inalámbrica com a computadora, pero a primeira parametrização se faz utilizando um conversor de informação. ¿Por quê? Porque a placa vem sem a informação de qual é o compressor. Uma coisa é, quando tu puedes comprar a placa já en el compresor desde la fábrica. Ahí la placa, el módulo IQ ya viene configurado para el compresor. Ya viene configurado para el compresor. Pero si tú tienes un compresor y quieres utilizar la placa, ese módulo IQ, en un compresor que ya está en operación,
Tú vas a comprar un módulo como ese módulo viene sin la información de cuál es el compresor que yo voy a trabajar. Entonces tú necesitas de informar al módulo. Módulo, tú vas a trabajar para o modelo de compresor X, esse compressor tem um arranque tipo PW ou tipo arranque direto, tu vas a trabalhar com um compressor que vai ser aplicado com fluido refrigerante 507, número de série desse compressor é esse, a fecha de aplicação, a fecha inicial de operação do módulo, tu puedes poner o nome do cliente, nome do sistema, se esse compressor tem módulo de controle, sistema de controle de capacidade, vários acessórios possíveis. Então, tu informa a esse módulo. Há um programa especial muito sencillo. É como se fosse uma planilha. Tu rellena uma planilha e a planilha tu haces o upload hacia el módulo. E a partir desse ponto, o módulo agora sabe qual é o compressor que ele vai a trabalhar. Aí depois é só uma questão de conexão de cables para que o módulo haga o serviço. O módulo está listo, então, técnicamente para os compressores de carcaça C3, C4, B5, B6, C8. O que significa essa codificação? Para cada codificação, acá tem um tamanho de carcaça, para cada tamanho de carcaça, um modelo de compressor, um grupo de modelos de compressor. Chamamos de grupo C3, compressores Bitzer semiherméticos a pistão, que estão dentro desse limite desde o 4ES hasta 4DES. Carcaça de tamanho C4, então desde 4VES hasta 4NES. O número acá indica o número de pistones, número de cilindros, ok? Acá a carcaça B e a carcaça B6, B5 são compressores com bomba de aceite, então com a nomenclatura das carcaças, de los modelos. E C8 é um compressor Bitzer especial, também com bomba de aceite, pero com 8 pistones, um compressor desarrollado de maneira especial para médias e altas temperaturas de evaporação, de maneira especial para aire acondicionado, climatização. E acá uma foto que mostra uma configuração, uma montagem na fábrica acá em São Paulo, del compressor acá, então temos a caja elétrica e sobre a caja elétrica outra caja onde se mostra acá o módulo IQ com todos os cables conectados hacia os dispositivos. Acá nesse exemplo um compressor com bobinas de controle de capacidade em los cabeçales. Hablando de bobina de controle de capacidade em cabeçales, o nome que Bitzer dá a essa tecnologia de controle de capacidade mais sencilla em comparação a um variador de velocidade, chamamos de Varistep. O nome Varistep indica sistema de controle de capacidade por bloqueio de sucção em cabeçales. Então, se tenho cabeçal com bobina de controle de capacidade e essa bobina pode trabalhar de maneira pulsada, hablo dessa maneira porque hace muchos años, mucho tiempo que ese tipo de tecnología ha sido desarrollada, pero la tecnología más vieja es una tecnología donde la bobina trabaja on-off, o sea, compresor 50% o 100%. Ahora la tecnología trabaja de manera muy similar a una válvula de expansión electrónica, una vez que entonces esa bobina puede trabajar de manera pulsada para garantizar um controle de flujo máximo que passa por la cámara de sucção de los cabeçales. Isso é demasiado importante porque hablamos de la condição de la sustentabilidade, de la eficiência energética, menor consumo de energia, uma vez que sabemos por estadística que, por exemplo, um compressor que trabalha por 5 anos, sabemos que o custo del compressor que está trabalhando em 5 anos, 75% desse custo é energia. 75% desse custo é energia em 5 anos, mais ou menos 5, 6 anos. 10% seria, 15% seria custo de inversão.
Custo de inversión, y 10% sería costo de mantenimiento. Entonces, mira que 75% del costo de operación de una máquina desde el principio, desde la inversión, desde la montaje, 75% es energía. Entonces, es deber de nosotros desarrollar soluciones para reducción de ese costo de energía utilizada en la aplicación de un compresor durante todo el tiempo de vida útil. En una condición, ejemplo, como un supermercado, sabemos que la máquina alimenta varios evaporadores. Entonces, en la puesta en marcha, en la condición a 100%, una máquina alimenta varios evaporadores. Acá un ejemplo de una configuración con 3, 6, 7, 10 evaporadores. Entonces, sabemos que cuando la máquina es montada, es fabricada, es una máquina para garantizar el caudal máximo para o número X de evaporadores, pero sabemos em la prática que em determinada condição, em determinado tempo, há evaporadores que não estão trabalhando porque estão em deshielo ou estão, o ambiente ha chegado em set point. Então, sabemos que a configuração 100% é uma configuração onde se trabalha em um tempo curto. Sabemos por prática e sabemos por experiência em todo o mundo que as máquinas têm de maneira general uma holgura de 30%. De maneira general, essa holgura de 30% há que manobrá-la. E como se faz essa maniobra? Garantizando que os compressores possam trabalhar de maneira parcial. Como trabalhar on-off? Arrancar, apagar, prender, apagar, prender. Não, prender e apagar um compressor não é a melhor solução. Cada vez que arranca um compressor, temos problemas mecânicos, temos desgastes mecânicos, se acelera o desgaste mecânico, se acelera o custo energético, tem mais custo de aplicação. Então, buscamos soluções em sistemas de refrigeração para garantizar o maior tempo possível de operação de um compressor e também garantizar a estabilidade da pressão de aspiração durante o tempo de funcionamento de uma máquina, porque sabemos que se não há controle de capacidade, o comportamento é muito similar acá à esquerda, não? Se cambia muito os valores de pressão alta, pressão baixa, se cambia muito porque temos compressores apagando, prendendo, apagando, prendendo, apagando, prendendo, e isso é uma dor de cabeça porque genera problemas mecânicos e genera maior custo de operação. Dessa maneira, com cabeçales, controlando o fluxo máximo que passa por el compressor, eu estou garantizando o fluxo necessário durante o funcionamento do sistema como um todo. Então, controle de capacidade, mira, manter a estabilidade de pressão, manter o fluxo máximo necessário de acordo com a demanda. Controle de capacidade tem como objetivo garantir maior longevidade do conjunto mecânico elétrico, uma vez que quanto menor o evento de arranque e parada de um conjunto mecânico de um compressor, menor é esse esforço, e esse esforço em arranque, é decir, necessito mais aceite, necessito controle de temperatura, pero por outro lado tenho mais arrastre de aceite, maior temperatura, menor eficiência energética, picos de corriente de parte de arranque. Então, controle de caudal é a mesma coisa que se hace quando se utiliza variador de velocidade. Controle de caudal se pode fazer com cabeçal, com uma ventaja. Não estou cambiando a velocidade, o giro del cigüeñal. Se não estou cambiando o giro del cigüeñal, eu garantizo a lubricação mesmo com capacidade reduzida hasta 10%. Uma vez que se utiliza o variador de velocidade, há uma limitação de 50%, porque cigüeñal que gira a velocidade inferior a 50% é um sistema que põe em risco a lubricação do compressor. E controle por cabeçal, não estamos trabalhando com variação de rotação do cigüeñal. Estamos garantizando a adaptação do caudal do compressor direto em la fuente, direto em el plato de válvula, en el orifício do plato de válvula. ¿De que maneira? Sabemos que acá a carcasa do compressor, orifício em la carcasa onde passa
en ese ejemplo, un compresor con 2 cabezales, nesse orifício pasa 50% del flujo másico. Entonces, cuando se cierra la puerta, o sea, cuando se prende la bobina, tengo el cierre de la puerta y tengo en ese pequeño instante, en ese pequeño intervalo de tiempo, un cierre de la puerta. Entonces tengo los 2 cilindros trabajando, entre comillas, en vacío. Esos cilindros en vacío, entonces tengo pistón, 2 pistones que no están desplazando fluido, no están desplazando vapor. Entonces tengo reducción del caudal másico, reducción del esfuerzo de los pistones, reducción de la corriente eléctrica consumida. Entonces, en un primer momento, tengo la cámara de succión de los cabezales toda llena, y después, de acuerdo con la variación de presión, tengo la bobina cerrada y no hay más vapor entrando en los cilindros, y no tengo no tengo necesidad de apagar el compresor, de apagar las contadoras, porque tengo una reducción proporcional del caudal másico, porque estoy mirando el comportamiento de la presión. La presión cae un poco, el sistema hace con que las bobinas empiecen a trabajar, y de esa manera la bobina trabaja, el desplazamiento volumétrico ha disminuido. Entonces, si el desplazamiento ha disminuido, la presión no cae más. Entonces, el objetivo es la estabilidad de la presión de evaporación. Acá un ejemplo, estabilidad de la presión de evaporación, claro, y evitar evento de apagar compresores. Acá un ejemplo de una central frigorífica muy clásico en un supermercado, por ejemplo, donde tengo la carga térmica dividida en 3 compresores, o sea, acá una cuenta de 34% de la capacidad del compresor para el compresor 1, 33 para el compresor 2, 33 para el compresor 3. Entonces, 100% de la carga de la instalación dividida por 3 compresores. Pero en el compresor número 1, yo voy a trabajar con control de capacidad en cabezal. Entonces, ese compresor número 1 trabaja de 10 a 100% del desplazamiento máximo permitido. Compresor número 2 está apagado, compresor número 3 está apagado. Sube a demanda, aumenta a demanda, tenho o compresor número 1 trabalhando entre 10 e 100%, prende o compressor número 2. Se há mais demanda, prende o compressor número 3. Se disminuir a demanda, eu vou fazer como se fosse um ajuste fino no compressor 1. Então, eu tenho o compressor 1 trabalhando de 10 a 100% dentro da capacidade de 34%, e os 2 outros compressores trabalhando de maneira 100%, sempre de acordo com a demanda necessária da instalação. Lo que hacemos entonces en un proyecto es utilizar, por ejemplo, el compresor 1 con variación de capacidad, compresor 2 con arranque suave y compresor 3 con arrancador suave también. En general, por experiencia, tenemos entonces compresor 2 y 3 que representam 65% mais ou menos da carga da instalação, trabalhando sempre, porque a carga, a conta da carga térmica foi bem hecha. Então, tenho por lo menos 60% da carga garantizada por a aplicação de 2 compressores. Variação da carga, tenho então esse compressor trabalhando de acordo com a variação para a adaptação. E la ventaja es que con ese compresor trabajando, se adaptando a la carga necesaria, mira la diferencia. Ese compresor a 100% tiene un consumo de corriente de 9,40 amperios. A 100%, 9,40 amperios. Y ese compresor, por ejemplo, a 50%, tengo la corriente de 6,30 amperios. ¿Por qué la disminución de la corriente? Porque hay una disminución de esfuerzo, porque las bobinas en los cabezales están trabajando. ¿Cómo hacer ese servicio? De 2 maneras. Se puede trabajar con el módulo IQ. El módulo IQ, entonces, envía la señal pulsada a las bobinas de acuerdo con la información
que viene de la línea de succión con la variación de la presión de aspiración, ¿ok? Y ese módulo IQ parametrizado en el principio, en la puesta en marcha, el módulo IQ, alguien informa al módulo IQ que el módulo IQ tiene que trabajar con, por ejemplo, 2 bobinas para 2 cabeçales em um modelo de compressor X. Ok? Acá um exemplo. Nesse exemplo, uma unidade condensadora, onde há um compressor com o módulo IQ e com um pressostato eletrônico que genera a señal de 0 a 10, por exemplo, de acordo, então, com a variação de pressão de aspiração. Esse dispositivo é um dispositivo dedicado ao Bitzer, mas pode ser qualquer outro dispositivo, qualquer outro controle que está verificando qual é a pressão e genera uma señal de 0 a 10. Essa señal de 0 a 10 é recebida por el módulo IQ, então genera uma condição de adaptação à demanda por la operação de las bobinas. Uma outra maneira de trabalhar o controle varistep, o sistema de controle de capacidade de los cabeçales, é sem o módulo IQ. Se tu não queres fazer a inversão em um módulo IQ, se não há interesse em um primeiro momento de inversionar em um módulo IQ, não há problema, porque há controladores comerciais disponíveis no mercado mundial que também permitem a aplicação de controle de capacidade em los cabeçales para os compressores Bitzer. Então, acá um exemplo que nós utilizamos na fábrica de Brasil, que é o módulo de fabricação Eliwell. Então, como é o funcionamento? De acordo com a variação da pressão de aspiração, esse módulo genera a pulsação direta a las bobinas del cabeçal, de los cabeçales. Então, mira, não é necessário a implementação de controle de capacidade para os compressores de pistão Bitzer. Não é necessário módulo IQ. A ventaja do módulo IQ é o que vem em conjunto como monitoreo completo de los dispositivos e monitoreo por almacenagem de dados e comunicação com o supervisor. Pero se não há interesse em la inversão, tu pode utilizar um outro controle, como esse, por exemplo, que é a opção que utilizamos como secundária, e esse módulo, esse controle, genera a operação de las bobinas para garantizar esse controle de caudal máximo necessário, mantendo a pressão de evaporação estabilizada. Assim é um tempo, como meu amigo Ramiro falou, a mim me gusta muito falar, há que compartilhar boa informação, há muita boa informação para falar. Este tema de módulos, esse tema de controle, sustentabilidade, energia, é um tema muito importante para nós outros. Então, pero é um tempo limitado, temos que respeitar. Então, agora termino a apresentação e abro a palavra a vocês. Estou aqui para poder aclarar eventuais dúvidas que porventura tenham. Muitas graças. Hola. ¿Estoy saliendo? Sí. Sí, Ramiro. Muchas Perfecto. Gracias. Perfecto, Marco. Excelente presentación. Bueno, Julieta, no sé si tenemos preguntas por ahí preparadas. Sí, eso les estaba por decir. Harold había preguntado, ¿cuál es la frecuencia con la que el módulo IQ registra las variables? Por ejemplo, las presiones de trabajo o la temperatura de descarga. ¿Con qué periodo mínimo se grafica en el software BEST? La frecuencia es una opción de uno que hace la parametrización. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la necesidad de memoria. Entonces, tú puedes determinar una frecuencia, por ejemplo, de 5 segundos.
Claro, entonces si es 5 segundos, hay una cantidad de datos después de 30 días. Y cuando la memoria está llena, el principio es borrado e inicia desde el cero. Entonces, tú puedes hacer una frecuencia de 30 segundos, de 60 segundos, de 5 segundos. Ahí depende mucho de la necesidad. A mí me gusta mucho 30 segundos, porque ahí se queda disponible una memoria, una base de datos muy, muy larga. A mí me gusta más, pero no es rígido. Por outro lado, por exemplo, se tu estás fazendo um estudo em uma semana, tu necessita verificar o comportamento em uma semana específica de uma máquina. Aí tu pones 5 segundos para verificar em todos os detalhes o que passou, etc, etc. Então, esse intervalo de tempo é livre. Es libre. Ahora, un detalle que yo me olvidé de hablar es que los compresores Bitzer, nuevos, los compresores Bitzer nuevos que salen de la fábrica con el módulo IQ, tienen un año de garantía adicional. Porque un compresor normal, sin ese módulo, tiene un año de fábrica. Si tú utilizas ese módulo por la condición de seguridad que esse módulo permite, Bitzer brinda com um ano de garantia adicional. Perfecto. Bueno, vamos a estar respondiendo algunas que pues, ya tenemos medio corto de tiempo, pero vamos a estar respondiendo las más posibles. Si no, cualquier cosa, le enviamos a Marcos también las preguntas. Sí, claro. Mauricio Caro pregunta, ¿se puede cambiar el cabezal de un módulo octagonal, supongo que es, para uso de control de capacidad? Sí, Mauricio, claro, un abrazo, amigo, un abrazo. Mauricio, mira, los compresores Ecoline empezaron la fabricación en 2013. Entonces, la tecnología de control de capacidad, en verdad, es una tecnología desarrollada para los Ecoline, que son los compresores desde 2013, que tienen 8 años. Pero también se puede utilizar, Mauricio, essa tecnologia de controle de capacidade para os compressores Octagon, os mais viejos. Pero hay que cambiar no solo cabezal, pero también plato de válvulas. Aí a versão se queda um pouco maior, pero se puede. Então, seria cabezal especial com as bobinas e o plato de válvulas. Ok? Um abraço, Mauricio. Gracias. Por otro lado, Osvaldo Villarroel Torrico pregunta, buenas tardes, consultarle si los compresores de Bitzer actualmente pueden ser convertidos para trabajar con refrigerantes que cumplen las exigencias de ODP y GWP. Sí. ODP seria potencial de agotamento da capa de ozono. E GWP seria potencial de calentamento global. Sí, la respuesta es sí, pero mira, siempre que la idea es cambiar fluido refrigerante en una máquina que está en operación con un otro. Por ejemplo, tú tienes R22, que es la condición más clásica. Tú tienes R22 que quiere cambiar por otra cosa, por un fluido con mejor apelo de sustentabilidad. Hay que verificar com os outros, consulte a Electrofrio, consulte a Bitzer. ¿Por quê? Porque cada fluido tem sua própria aplicação e própria eficiência. Às vezes, não é boa ideia. Por quê? Por exemplo, cambiar R22 por 134A, que é um fluido que não tem ODP, e o GWP é menor. Por outro lado, é o mesmo compressor que trabalha com R22, que vai trabalhar com 134A, vai apresentar uma capacidade 40% menor. Então, os compressores estão listos, pero há que verificar com os outros qual é o resultado. Perfecto. Bueno, por otro lado, Cristian Vargas pregunta, ¿en qué condiciones el compresor puede trabajar en vacío o cuál sería la causa? Bueno, um compressor trabalhar em vacío, em general, se passa porque
por ejemplo, mirando el sistema, una cámara fría, una cámara frigorífica que ha llegado en la temperatura de set point, entonces es un control separado de la unidad y ese control, cuando está mirando que ha llegado hasta el set point, apagó la solenoide de la línea de líquido, entonces se interrumpe la alimentación hacia la evaporadora, pero el compresor hasta ahora no sabe nada, sigue trabajando. Pero se a solenoide está apagada, se interrumpe a alimentação, se interrumpe o fluxo, a pressão começa a bajar. E se o pressostato, por exemplo, não está em operação ideal, não está bem ajustado, se está dañado, o compressor não sabe que não há fluxo. O compressor sigue trabalhando porque a contactora está prendida. Esse é um dos principais motivos de um compressor trabalhar em vazio. Um outro motivo, claro, é filtro sucio. Porque se tu tienes uma operação de uma máquina que trabalha na baixa pressão de evaporação e tem um filtro sucio, é uma obstrução. E o compressor sigue trabalhando, e porque o pressostato não há entrado para apagar a alimentação da contactora. Seria dos exemplos, não? Perfecto. Wendy pregunta sobre el módulo IQ. ¿El conversor solo se necesita en caso de utilizar una PC? La verdad, Wendy, conversor, hay algunas series de módulo IQ que necessitam conversor, pero la verdad es que las series modernas já não necessitam conversor mais. Então, de acordo com a série que nossos clientes vão comprar, já está chegando as séries que tu pode fazer a configuração de maneira inalámbrica, sem esse conversor. Perfecto. Y hay que verificar el número de serie de la placa. Perdón, sí. Por otro lado, Harold había preguntado antes, ¿por cuánto tiempo almacena información el módulo IQ antes que la información sea renovada por nueva data? No es por tiempo, es por cantidad. Porque, por ejemplo, si tú determina un intervalo de tiempo entre dos datos de, por ejemplo, 60 segundos, o sea, 60 segundos de intervalo, esse tempo é muito grande, porque porque não é por tempo, é por quantidade de dados. Então, se esse intervalo é maior, essa almacenagem se dará por muito tempo. Então, essa resposta por tempo não há, é por quantidade de dados. Por experiência, se tu pones, por exemplo, 30 segundos de intervalo, é por lo menos 6 meses. Perfecto. Bueno, vamos a responder las últimas dos y, bueno, cualquier cosa pueden ir dejándonos las preguntas que luego serán enviadas a Marcos. Una dice, si usamos módulo IQ, hablando de eficiencia energética, ¿ya no es necesario colocar válvulas de expansión electrónicas? Sí, as válvulas de expansão eletrônica são muito bem-vindas, não? Porque, claro, que quando esse tema de eficiência energética é um tema bem amplo, não? Porque, por exemplo, com controle de capacidade em compressor, pero com válvula de expansão termostática convencional, não tenho a condição máxima. Pero se tu utilizas válvula de expansão eletrônica, aí sim, estamos muito cerca da condição máxima, da melhor condição de eficiência energética. Pero aún é necessário, por exemplo, um controle de condensação. Hoje, os sistemas modernos em todo o mundo, se hace controle de condensação, onde se trabalha a velocidade dos ventiladores do condensador, para que, de acordo com a temperatura local, essa velocidade seja maior ou menor, para também garantizar um controle da pressão de descarga, porque controle de pressão de sucção é demasiado importante, mas o controle da pressão de descarga também é demasiado importante, uma vez que quanto maior é o diferencial entre as duas pressões,
mayor es el costo de energía de un compresor. Pero la respuesta para la pregunta de válvula de expansión electrónica es sí, espectacular. Si tú puedes hacer la inversión en válvula de expansión electrónica, sin duda es espectacular. Perfecto. Bueno, Eduardo Cabrera pregunta, ¿el arranque del compresor suave va incluido en el compresor o se coloca en el tablero eléctrico? Arranque suave se puede hacer de dos maneiras. Quando tu utilizas esse sistema Varistep e a parametrização, em la parametrização se põe a informação de arranque suave, em la prática, como hace? As três bobinas, en el arranque, as três bobinas se quedam prendidas. E com as três bobinas prendidas, não há flujo hacia los cilindros, y de esa manera la corriente es solo para girar el rotor del motor del compresor, lo que hace con que la corriente sea bien disminuida respecto a una corriente convencional de una situación normal. Essa é a maneira como nós hoje estamos recomendando hacer esse arranque suave com as três bobinas de controle de capacidade prendidas. Isso se hace com o módulo IQ, de maneira muito sencilla. É só informar em la parametrização, quero que o arranque seja aliviado, ponto. Claro, há outras maneiras, como por exemplo, utilizar um soft starter, que seria um dispositivo específico para isso. Pero sabemos por experiência que as bobinas em los cabeçales hacen el mismo servicio. Perfecto. Bueno, y la última de Nelly Soria, ¿qué capacidad de almacenaje tiene el módulo IQ? Más o menos lo que hablaba antes. No se quedó claro para mí, Julie. Lo repito. Nelly Soria pregunta, ¿qué capacidad de almacenaje tiene el módulo? Sí. Ahí. Sí. Entonces, de acuerdo con el intervalo de tiempo entre dos mediciones, es un tiempo de 6 meses, pero ese número es muy elevado, son varios datos. Perfecto. Bueno, por el momento no hay más preguntas. De igual manera, ahora nos quedamos un tiempito más para que puedan ir dejando y nosotros después le enviamos a Marcos y a Ramiro las preguntas. Pero bueno, agradecerles a ambos por su participación en el ciclo de webinar de la Expo, agradecerle también a todos los que participaron, recordarles que el webinar va a estar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, por si lo quieren volver a ver. Ahí también en el chat preguntaban por el contacto de Ramiro, Jeffrey Arias. Así que si quieren también dejarlo, no hay ningún problema. De igual manera es eso, nosotros todo el material se lo enviamos tanto a Marcos como a Ramiro, para que se pongan en contacto con ustedes. Y bueno, agradecerles a los dos por su presentación y estar presentes. Igual de mi parte, soy muy feliz por poder hablar, por poder compartir la información. Como Ramiro habló, a mí me gusta mucho hablar sobre nuestro tema de refrigeración y nuestros productos. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a todos que están acá presentes, nos brindaron con la presencia y me quedo a disposición para aclarar dudas, ¿no, Ramiro? Bueno, Marco, en realidad yo tenía unas 6 preguntas para vos. Siempre es una delicia poder consultarte algunas cosas, ¿no? Pero lo vamos a hacer en otra línea, ya para no cortar. Agradecer a todos los participantes. Lo podemos dejar en suspenso y hacer un próximo webinar y ya hay como un adelanto de lo que puede llegar a pasar en el próximo. Correcto, Julieta. Bueno, agradecerte a ti, particularmente, como siempre, bien organizado, muy profesional. A Marco, a todos los participantes, a toda la familia de Electrofrío, a los amigos
y a todos nuestros clientes que permanentemente con el tiempo han comenzado a querer a esta firma Bitzer, que particularmente Electrofrío es muy querendona de esta firma porque son 30 años que nos mantienen unidos y esperamos que el futuro se abra para todos nosotros y que esto de la pandemia termine. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes. Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Expo Frío Calor Bolivia 2017, primera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, desarrollada el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones Expo Cruz de Santa Cruz de la Sierra, organizada por Arma Productora y con el auspicio de distintas instituciones a nivel nacional. Contó con la presencia de más de 40 empresas de Bolivia y de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, España, Estados Unidos y recibieron la visita de más de 1.000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuestra tecnología y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales, destacando los seminarios de las comisiones gubernamentales de ozono, del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, con disertantes locales e internacionales. Además, los auditores recibieron a las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias técnicas comerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos de la región. Expo Frío Calor Bolivia tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector, ayudando en la profesionalización del sector mediante las conferencias magistrales y las conferencias técnicas de instituciones y empresas, además de crear un espacio ideal para la concretación de negocios para el sector. Expo Frío Calor Bolivia los espera en su próxima edición en Santa Cruz de la Sierra el año 2020.